Vamos a comenzar en esta noche nuestro estudio bíblico y vamos a continuar con el estudio del tercer mandamiento. Vamos a continuar en esta noche. Habíamos hecho una pequeña excursión, ¿verdad? Un pequeño, no desvío necesariamente, pero sí habíamos hablado un poco acerca del contexto pactual de los 10 mandamientos en las últimas 2 semanas. ¿Recuerdan? Establecimos un diagrama particularmente para el pacto mosaico, ¿verdad? Este contexto donde los 10 mandamientos son entregados a Moisés, y dijimos varias cosas acerca de este pacto mosaico que, como dice Pablo, es tutorial para llevarnos a Cristo, que también vemos es tipológico, simbólico, que está lleno de aquellas sombras y tipos, como dice el escritor de Hebreos, que nos anunciaban y tipificaban el cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Hicimos aquel diagrama que después, cuando terminemos los 10 mandamientos, vamos a continuar mirando cada uno de los pactos bíblicos. Pero volvemos ahora entonces, ¿verdad?, a la secuencia en la que estábamos. Habíamos visto el primero y el segundo mandamiento, ¿verdad? El primer mandamiento de no tendrás otros dioses delante de mí. Es aquel mandamiento que viene con santificar a Dios en nuestros corazones a través de la fe, donde cuando recibimos la iluminación del Espíritu para creer y confesar y clamar al nombre de Dios en Cristo, allí el nombre de Dios es inscrito en nuestros corazones, ¿verdad? Ese fruto de obediencia al primer mandamiento comienza en la vida del creyente. Lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros oramos y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué santificado tu nombre? Porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Dios, porque te has revelado en la persona de Cristo como el Dios que salva, como el Dios que redime. Eso lo vemos en el preámbulo. Recuerdan en los 10 mandamientos, en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre, que te liberé de la esclavitud. Por lo tanto, aquí está mi voluntad moral para tu vida. Soy el Dios que nos revela lo que Él ha hecho, su obra redentora, y sobre la base de esa obra redentora nos entrega el amor a su nombre en el corazón. El amor a Dios no es algo que el cristiano hace forzado, ¿verdad? Por coerción o coacción. No. La palabra de Dios dice que nosotros nos ofrecemos voluntariamente a Jehová en el día de su poder. En la manifestación del poder de Jehová, que ha manifestado su brazo de salvación en Cristo Jesús, el nombre de Jehová, de Dios, es puesto en nuestro corazón, y comenzamos allí en nuestro corazón a santificarlo como nuestro único Dios. Hablamos de eso en el primer mandamiento. Hablamos del segundo mandamiento, que nos llama a no hacer ninguna imagen o semejanza de este Dios, que ciertamente esto es una prohibición a la idolatría y tiene que ver con que no hagamos estatuas e ídolos de yeso, de hierro, de madera, pero es más que eso, porque los ídolos no simplemente son de ¿qué? De estatuas, tienen un aspecto, una naturaleza material, sino los ídolos están también ¿dónde? En el corazón. Cuando nosotros nos desviamos de la adoración, la confianza y la búsqueda de Dios, y buscamos otras maneras de satisfacer nuestras ansias espirituales, ¿verdad? En los deseos del alma y de nuestra carne,
en las promesas que muchos ídolos nos hacen, allí violamos el segundo mandamiento, porque corremos a adorar a Dios o a buscar dioses falsos en nuestras vidas. Decíamos que ese segundo mandamiento de no te harás ninguna imagen o semejanza de Dios tiene que ver con el cómo adoramos a Dios. Recordábamos la historia de Israel y vimos cómo el pueblo de Israel en diferentes oportunidades, sin abandonar el nombre de Jehová, sin embargo, corrompieron las formas de adoración. Decíamos que el primer mandamiento tiene que ver con el quién de la adoración y el segundo mandamiento con el cómo de la adoración. Y que estos dos mandamientos están relacionados, porque usualmente el cómo de la adoración se corrompe a medida que el quién de la persona que adoramos se corrompe en nuestro corazón. Cuando nos apartamos en nuestro corazón de la verdadera revelación de Dios, nos vamos tras prácticas corruptas de adoración. Y eso le pasó al pueblo de Israel como ejemplo a nosotros también, para que no caigamos, dice la palabra, en semejante ejemplo de desobediencia e idolatría. Hemos visto esos dos primeros mandamientos y venimos ahora al tercero. Si el primero tiene que ver con el nombre de Dios en nuestro corazón, el segundo en las maneras que Dios ha establecido para adorarle, el tercero ahora tiene que ver con el uso de Dios, el uso que le damos al nombre de Dios con nuestra boca y con nuestros labios. El uso que le damos al nombre de Dios con nuestra boca, con nuestros labios. Y dice así en Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estamos muy familiarizados, hermanos, con el hecho de que tomar el nombre de Jehová en vano es quizás las expresiones que oímos frecuentemente de personas que de una manera quizás frívola, descuidada, superficial, no conectada para nada, ¿verdad?, con los propósitos eternos de Dios, toman el nombre de Dios en sus labios. ¿Verdad que oímos esas expresiones, sobre todo en inglés? Las personas son muy dadas a decir my God y God D y todo este tipo de cosas y Jesus Christ, todo este tipo de expresiones, ¿verdad? Y ciertamente, hermanos, estas son expresiones que pueden ser consideradas como violaciones del tercer mandamiento. Pero lo que queremos enfocarnos en esta noche, hermanos, es en algo más profundo, ¿verdad? En la realidad de lo que es el quebrantar este mandamiento. Porque estas personas simplemente lo que están mostrando en su uso, en sus labios, de esta manera del nombre de Dios, es un corazón de incredulidad, ¿verdad? Este uso superficial, a la ligera, ignorante acerca del nombre de Dios, a veces simplemente falta de riqueza del idioma. Y eso sabemos que es algo que nos aqueja y aqueja también a nuestra generación y a nuestros muchachos que a veces no saben qué expresiones utilizar en un momento de frustración, en un momento de admiración, en un momento de exclamar algún sentimiento profundo, y van a usar el nombre de Dios en sus exclamaciones. Pero hermanos, lo que queremos mostrar más profundamente es que utilizar el nombre de Jehová, de Dios, en vano, es no usar el nombre de Dios en conformidad con los propósitos para lo que Dios ha revelado su nombre. El desconectar el nombre de Dios de la revelación de este nombre a los hombres, ¿verdad? Cuando
cuando el uso del nombre de Dios, la aplicación, el ejercicio de tener el nombre de Dios en nuestras mentes, en nuestros labios, desconectado de los propósitos eternos de Dios, de la revelación que Dios ha dado de Él para que invoquemos su nombre, es usar el nombre de Dios en vano. Vengamos entonces a algunos versículos para comenzar en esta noche y vamos a ver primero el uso positivo del nombre de Dios. Vayamos allí primero a Romanos capítulo 10. Y en Romanos capítulo 10, versículo 13, escuchamos lo siguiente. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, ¿cuándo es la primera vez que podemos decir invocamos, usamos el nombre de Dios correctamente? Que no lo usamos en vano. Cuando el pecador ve la provisión de Dios en Cristo, reconoce su pecado, la necesidad de un Salvador, ve la revelación de Dios, de su Hijo, inmediatamente a través de la fe invoca, clama por el nombre de Dios en Cristo Jesús para salvación. Hermano, esto es hacer un buen uso del nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios en Cristo Jesús, en la manera en que Dios se ha revelado para salvación. Veamos otros versículos que tienen que ver con esta invocación del nombre de Dios como Salvador. Hermanos, es muy interesante que los mandamientos están conectados con la oración modelo, ¿verdad? Esta devoción que Dios nos ha revelado en su palabra, porque decíamos que el estudio de los mandamientos no es simplemente para un ejercicio académico, no es simplemente para un ejercicio intelectual, ¿verdad? Como estudiaríamos cualquier otro quizás tópico o alguna asignatura. El nombre de Dios o el conocimiento de Dios nos es dado para vivir en comunión y devoción a Él. La teología, el conocimiento de Dios es revelado para una vida de devoción. ¿Qué cosa es devoción? Bueno, conocemos los devocionales, ¿verdad? Pero la palabra devoción es una palabra más abarcativa. Porque la devoción es que cuando alguien dice, oye, este hombre es se dice un devoto. Devoto, gracias. Este hombre es un devoto de San Lázaro. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre está enfocado, está obsesionado, está dedicado, está orientado a ese ídolo. Bueno, nosotros somos devotos de Cristo Jesús, porque Dios ha revelado su nombre. La única manera de llegar al nombre de Dios, de usarlo correctamente, es decir, el invocar el nombre de Dios es el poder conectarnos con Él. Y los hombres están buscando maneras de conectarse con el mundo espiritual. Hay maneras ilegítimas, maneras inapropiadas, maneras pecaminosas y de la carne de buscar conectarse con el mundo espiritual y con Dios. Pero Dios ha revelado la manera. Dependemos de la revelación de Dios para poder invocar su nombre. ¿Y cómo es que Dios ha revelado su nombre? Su persona en la persona de Cristo. Por lo tanto, el uso correcto del nombre de Dios tiene que ver con invocar a Dios como Salvador. Invocar a Dios como Salvador. Por eso es que las primeras palabras que salen en la oración modelo es Padre nuestro. Es nuestro Padre. Es decir, sale una expresión filial
de relación con Dios. Sale ese Abba, Padre, que Dios ha depositado en el corazón, que ahora viene del corazón. Dios lo pone allí en el corazón. Con el corazón se cree. Y con la boca se confiesa. Es imposible que lo que se cree en el corazón no aflore a los labios. Por eso es que el tercer mandamiento nos da esa expresión que Dios a través de su Espíritu ha depositado ya a través del ¿qué? Del primer mandamiento. ¿De qué estamos hablando? La ley escrita en el corazón del hombre, en Cristo Jesús. Cuando Dios nos revela a Cristo Jesús y somos unidos a Él a través de la fe, viene el amor a su ley en Cristo Jesús. ¿Cuál es el amor a su ley en Cristo Jesús? El amor a Dios. El nombre de Dios en mi corazón, porque el nombre de Dios es Yeshua, Salvador. ¿Podía conocer yo a Dios fuera de Jesús? Antes de Jesús, apartado de la revelación del nombre de Dios como Salvador. No. Y por eso, hermanos, es que tenemos este versículo: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cómo usamos el nombre de Dios correctamente y no en vano? Confesando que Él es el Señor. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Señor, hermanos? El Señor es el Rey. Lord, Adonai, el Shaddai, el Señor, el Rey, el Todopoderoso, el que ha vencido. Ese es el Señor. ¿Qué confesamos cuando confesamos a Jesús como Señor? Confesamos que Él ha hecho lo que nosotros no hemos podido hacer. El Señor ha hecho lo que nosotros no hemos podido hacer. ¿Qué es lo que Él ha hecho que nosotros no hemos podido hacer? Vivir una vida sin pecado. ¿Alguien que ha vivido una vida sin pecado? No. El Señor la vivió. ¿Qué es lo que confesamos a Él como Señor que nosotros no hemos podido hacer? Se enfrentó a Satanás. ¿Cuándo se han enfrentado a Satanás? Hay testimonios por la internet de personas que se enfrentan a Satanás todos los días. Cuidado, hermanos, ¿verdad? Y vencen a Satanás. Una vez una persona decía: yo vencí a Satanás. Decía: yo conozco a uno que lo venció. Cristo Jesús. Conozco a uno que delante de cada tentación de Satanás, el que las venció. Donde el primer Adán falló. ¿Falló el primer Adán en vencer la tentación? Falló. ¿Falló Israel en vencer las tentaciones? Sí. Oseas capítulo 6. Como Adán, como hombre, Israel ha violado mi pacto. ¿Hemos fallado nosotros en tentaciones en nuestras vidas? Sí, hemos fallado. Pero el Señor no ha fallado. El Señor no ha fallado. El recibir a Cristo como Señor no es un despliegue de cómo nosotros hemos sido señores de obediencia. El recibir a Cristo como Señor no es una manifestación de la obediencia mía a la ley que Dios recibe para salvarme. No es una manifestación de cómo yo he obedecido a la ley sometiéndome al señorío de Cristo, sino es una confianza en el Señor que ha establecido un señorío que yo no he podido establecer. Por eso, hermanos, nosotros decimos que nosotros no somos salvos por señorío. ¿Qué quiere decir eso? Porque nos hemos sometido en obediencia a los mandatos del Señor y por eso Dios nos ha salvado. Nosotros nos hemos sometido al Señor. ¿Qué quiere decir que nos hemos sometido al Señor? Que hemos reconocido que nosotros hemos fallado donde Él no ha fallado. Y que necesitamos tal Señor
que ha vencido donde nosotros no hemos vencido, que no ha fallado donde nosotros hemos fallado. ¿Se fijan? Eso es tener a Cristo como Señor, confesarlo como Señor, que Él ha venido en carne, enfrentó al pecado, a Satanás, al mundo, a la muerte, resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, reinando como Señor, y es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados, aquellos que caemos, aquellos que pecamos. ¿Alguien no ha pecado hoy? Hasta con nuestros pensamientos. El que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya cometió ¿qué? Adulterio. El que tiene ira y le dice a su hermano estúpido. ¿No fue la última vez que le dijiste a alguien estúpido? ¿O lo pensaste en tu corazón? Necio, idiota. Con ira. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que nos está mostrando es que nosotros necesitábamos a un Señor. ¿Cuál es la idea del Señor? El que reina. Es la idea de un rey. Es la idea de que hace un rey, enfrenta a enemigos y los vence. Enfrenta a enemigos y los vence. ¿Quién ha hecho eso, hermanos? Cristo Jesús. Ahora nosotros comenzamos a vivir en frutos, ¿verdad? Del señorío de Cristo en nuestras vidas. Pero Cristo no nos salva y nos recibe basado en la obediencia que nosotros le hemos rendido a los mandamientos de la ley, sino porque no la hemos cumplido y el Señor la cumplió. Su nombre es Señor. Aquellos que querían justificarse a sí mismos tomaban el nombre de Dios en vano. Una de las cosas que vamos a ver en la mesa es que discernimos el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir que discernimos el cuerpo de Cristo? Que el cuerpo de Cristo fue entregado por pecadores, por aquellos que no pueden vencer en sí mismos, que necesitan a un Señor y a un Salvador. ¿Los fariseos confesaron a Jesús como Señor? ¿Lo confesaron como Señor? No. ¿Por qué no? Porque ellos pensaban que ellos eran buenos. ¿Se fijan? Por lo tanto, tenían el nombre de Jehová en sus labios todo el día. Utilizaban y estudiaban la Torah todos los días. Sin embargo, tomaban el nombre de Dios en vano. Porque no veían a Cristo como el Señor que ellos necesitaban para salvar sus vidas. Por lo tanto, hermanos, allí comienza el uso correcto, apropiado, que es un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Que podemos discernir el nombre de Cristo e invocar su nombre como Salvador. Confesar tiene que ver con invocar su nombre como salvación, como Salvador. Y tiene que ver con hacer esta confesión de lo que Dios revela. ¿Dónde? A nuestro corazón. El cristiano sabe que tiene una confesión. La confesión del cristiano, por muy, vamos a decir, que no haya todavía, tenga mucho conocimiento, no ha crecido mucho, quizás podemos decir, hay una confesión básica, esencial, fundamental, que tiene que ver con esa idea de que el Señor murió y resucitó para salvarme a mí, un pecador. Esa confesión rige, gobierna nuestro corazón y aflora en nuestros labios constantemente. Lo vemos
Lo vemos aquí también en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, fruto de esta obediencia al tercer mandamiento es el poder discernir esto. Cuando ustedes miran a los no creyentes, hermanos, yo he hablado con personas a veces hasta que están en la iglesia, que se cuestionan si Cristo es el único camino. Sí, pero ¿será que aquellos también en su forma y a su manera? ¿Será que los musulmanes a su forma y a su manera? ¿Será que los hindúes, si son sinceros? ¿Será que otras religiones? ¿Será que Cristo es el único? Hermanos, una violación del tercer mandamiento es no confesar exclusivamente el nombre de Cristo como Salvador. No confesar exclusivamente que fuera de Él no hay salvación. Esto lo dice: en ningún otro hay salvación. Lo vemos también en el Evangelio de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, Señor, le dice Tomás, versículo 5, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino, el camino exclusivo, el nombre a invocar. Para no invocar el nombre de Jehová, de Dios, en vano. Porque esta es la revelación de Dios. ¿Cómo conocer a Dios, al Padre, si no es a través de Cristo? ¿Pregunta de alguna otra manera? Si usted cree que de alguna otra manera, está violando el tercer mandamiento. Está usando el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, también Felipe se levanta y le dice, después que el Señor dice en el versículo 7, si me conocieses a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Caramba, ¿será que hay que confesar otro nombre? Felipe está tratando de cubrir todas sus bases, Bueno, sí, Cristo está aquí, pero bueno, ¿y el Padre? ¿Y qué hay con el Padre? ¿Cómo llegar al Padre? Si el Padre es, vamos a decir, pensaba Felipe quizás, imaginando, ¿verdad?, superior o por encima del Hijo. Bueno, yo quiero tener acceso al Padre. Y el Señor responde, ¿verdad?, con esta verdad de que el camino al Padre es a través del Hijo. Pero no solo que el camino al Padre es a través del Hijo, sino que el Hijo es la revelación del Padre. Y por lo tanto Jesús dice, después que Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. También en Juan capítulo 1, escuchamos lo siguiente. En Juan capítulo 1, versículo 16 al 18 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fijan, hermanos? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. La palabra aquí en inglés dice Él le ha declarado. Y la palabra en el griego, si no me equivoco y recuerdo bien, es que el Hijo es la exégesis del Padre. Cuando uno toma un pasaje, ¿verdad? Los predicadores, los estudiantes bíblicos, y hace una exégesis. Es decir, saca lo que hay en el pasaje para explicarlo, para enseñarlo. Pues el Hijo es la exégesis. El que explica, el que revela, el que enseña, declara, revela al Padre. ¿Hay alguna manera de conocer a Dios aparte del Hijo? No. Por lo tanto, hermanos, si ustedes se dan cuenta, este conocimiento es un conocimiento pactual, como veníamos hablando. Porque para el hombre caído, poder invocar el nombre de Dios correctamente, poder tener el nombre de Dios en su corazón y santificarlo, poder adorarle correctamente, necesita la revelación del Hijo. Ahora, la revelación del Hijo no es una revelación mística, no es una revelación allí en el aire, sin un contenido doctrinal. La revelación del Hijo es la revelación de lo que va a decir el Señor cuando instauró la Santa Cena. Y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Se fijan? Esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para remisión, para perdón de los pecados. En otras palabras, para poder venir a conocer el nombre de Dios, a confesarlo, a adorarle, a usar su nombre correctamente, tenemos que venir a la sangre del nuevo pacto, a la revelación de la gracia de Dios a favor de pecadores. Por eso es que dice este pasaje, la ley fue dada por Moisés, ciertamente. Pregunta, ¿alguien puede ser salvo a través de la ley? No. La ley revela lo que Dios demanda en términos morales. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Esa es la ley moral de Dios. Pero ese no es el Evangelio. No nos confundamos. Decían algunos de los reformadores en la historia de la iglesia que la falta de distinción entre la ley y el Evangelio es la causa más grande de males en la iglesia. Cuando alguien mira la ley y cree que obedeciéndola puede ganar y establecer su propia justicia delante de Dios para ser recibido por Dios. Pregunta, ¿se acerca a Dios a través de la exégesis de Dios? No. ¿Se acerca a Dios a través de la revelación de Dios? La ley de Dios es revelación de Dios. La ley vino por Moisés. Ok. Pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. Pregunta, ¿los mandamientos de Dios son verdaderos? Sí, son verdaderos. Los mandamientos de Dios son dados en un contexto general, redentivo, donde la promesa de gracia había sido hablada antes. Sí, sí. Pero pregunta, ¿el obedecer los mandamientos de Dios es la revelación de Dios para salvación del hombre? Y aquí es donde erramos, ¿verdad? Porque aunque la ley es verdad, es verdadero sus mandamientos, y ciertamente son entregados al hombre después de la caída en el pacto de Moisés, en un contexto amplio donde la gracia había sido revelada anteriormente. La ley de Dios no puede salvar a nadie, sino simplemente mostrar lo que es bueno, santo y justo, mostrar lo que debemos hacer, mostrar cuál es nuestro deber para con Dios y para con el prójimo.
Pero para ser reconciliados con Dios y poder tener su nombre en el corazón, necesitamos la sangre del Cordero a nuestro favor, en nuestra conciencia, cubriendo nuestras vidas, perdonando nuestros pecados, liberando nuestra conciencia para acercarnos a Dios, liberándonos del temor de la muerte y el señorío del pecado a través del temor a la muerte y a la condenación, en aquella palabra de ¿qué? De absolución, de justificación que Dios pronuncia sobre nosotros cuando invocamos el nombre de Cristo. Allí entonces el nombre de Dios es puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Cuándo nos es dado el Espíritu Santo? Cuando obedecimos la ley. Cuando creímos. Cuando creímos. ¿Cómo nos es dado el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír de fe? Por el oír de fe. Gálatas capítulo 3. Por el oír de fe recibimos el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo viene el nombre de Jehová como Salvador. Santo, bueno, misericordioso, mi Dios. ¿Se fijan? Y allí comenzamos a confesar, a invocar el nombre de Jehová. Invocación que viene ahora ¿con qué? Con agradecimiento, con alabanza, con adoración. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado. Porque Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. Porque Dios nos ha dado el regalo de la salvación. La gracia es una licencia para libertinaje. De ninguna manera. Si la gracia es la que nos hace agradecer a Dios. Pregunta, ¿alguien puede forzar el agradecimiento? Usted puede forzar a una persona a ser agradecido. Usted puede ser una persona, oye, dale, sé agradecido. Y decírselo ¿cuántas veces? 1000 veces. Nacer, caramba, nacer. Muy buena expresión. Buena teología. Tiene que nacer del corazón. ¿Y cómo nace el agradecimiento en el corazón? Porque la fe revela ¿qué? ¿A quién revela? Al Salvador. Al que nos ha perdonado, al que nos ha amado. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, en vano murió Cristo. ¿Se fijan? Cuando el alma es iluminada con la gracia de Dios en Cristo, la plenitud de Dios entra en nuestros corazones. Inmediatamente ensancha nuestros corazones con vida. ¿Y qué hace esa vida? Nos hace invocar su nombre en agradecimiento, en alabanza, en adoración. Hemos nacido de nuevo por su gracia. Invocando su nombre como Salvador, viendo que el único camino al Padre es Jesús, entendiendo por qué es el único camino. Hermano, ¿por qué las confusiones de las otras religiones o de muchas personas en cuanto al camino a Dios? Porque no entienden la gracia de Dios. Si entendieran la necesidad de gracia, se darían cuenta que las demás religiones no la tienen. Porque las religiones del mundo profesan un camino de ¿qué? De obras para llegar a Dios. El Islam, los 5 pilares del Islam. Cumple esos 5 pilares. Testigos de Jehová, ahí están. Tienen que darte esa literatura, ahí les va la vida. Tienen que hacer las obras. Las están haciendo con alegría, con gozo, con gratitud, porque han sido salvos, porque ya han sido recibidos por gracia. No. Tienen que trabajar y obrar
para ser salvos. ¿Se fijan, hermanos? Y así es toda religión falsa del mundo. No conoce la gracia de Dios. Y esa es la idea que se le ocurre a muchos al no entender y tener la gracia, que quizás si otros hombres, usando de la bondad esencial del corazón humano, obran sus mejores obras, para de esta manera Dios los va a aceptar. ¿Se fijan? Caramba, hace sentido, ¿verdad? En el plano humano, en el razonamiento humano, en la perspectiva de la carne, en la mente de la carne. ¿Se fijan? Pero la mente del Espíritu revela ¿a quién? A Cristo Jesús como el sustituto expiatorio a nuestro favor. El único camino al Padre, porque es el que toma nuestro lugar, nuestros pecados, vive la vida perfecta delante de la ley de Dios, estableciendo su señorío a nuestro favor. Muere la muerte que nosotros merecemos morir delante de Dios por ser quebrantadores, transgresores de su ley. Asciende y envía su Espíritu y proclama la reconciliación para pecadores, para aquellos que confían en la gracia de Dios, en la salvación de Dios a pecadores, en Cristo Jesús por gracia. Esa es la forma, hermanos, en que invocamos el nombre de Jehová correctamente y no en vano. Y no en vano. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo 12 de primera de Juan capítulo 1. Mas a todos los que les recibieron, invocar el nombre de Jehová es recibir a Cristo. A los que creen en su nombre, ¿se fijan? Creer en el nombre es que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Es creer en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es que no solamente invocamos, es decir, invocamos el nombre de Jehová, ¿verdad? Fíjense, no tomarás el nombre de Dios en vano. El no tomarlo en vano es invocar su nombre como Señor y Salvador, ¿verdad? Y esa invocación del nombre como Señor y Salvador viene del clamor que dice Abba, Padre. Y por eso oramos, Padre nuestro. Comenzamos a orar. Comenzamos a orar. No tomar el nombre de Dios en vano es comenzar a orar en el nombre que Dios ha revelado, en los propósitos redentores de Dios para nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso es que Cristo nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso es que el Espíritu pone ese grito esencial del cristiano que dice Abba. ¿No te hemos orado así a veces? Hemos podido expresar muchas palabras, pero hemos dicho, Padre, ayúdame, Señor, mi Padre amante. Hay una relación filial. Hay una confianza. Hermanos, esto es un fruto de obediencia al tercer mandamiento. Tomamos el nombre de Dios como Dios ha revelado su nombre. Esta es la confesión que ahora establecemos en nuestras vidas. Hermanos, y no es solamente para el principio de nuestra vida cristiana cuando nacimos de nuevo. Algunas personas se equivocan y piensan que invocar el nombre de Dios a través de Cristo Jesús como Señor y Salvador es algo que hicimos una vez cuando recibimos el Evangelio. No debieran pensar así, porque cada vez que tenemos la Santa Cena estamos discerniendo el nombre de Dios en Cristo Jesús como Salvador, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver otros versículos que nos enseñan que invocar el nombre de Dios correctamente es la manera en que Dios nos preserva a través de la fe en la confesión común de la iglesia. ¿Sabían ustedes que la iglesia y los pastores
no gobiernan por la fuerza de su autoridad. Yo entiendo por qué muchas personas rechazan a los pastores. Porque los pastores han querido establecerse por fuerza de su propia autoridad. Pero nosotros no nos establecemos por fuerza de nuestra propia autoridad, porque no tenemos ninguna nosotros mismos, sino por el mensaje que predicamos, que las ovejas reciben y dicen, este mensaje viene de mi pastor, no de David Menéndez, sino de ¿quién? El pastor de las ovejas. Esta autoridad viene de mi pastor, no David Menéndez, sino de el pastor de las ovejas. Y nosotros somos los under shepherds, como dice Pedro, ¿verdad? Los pastores debajo del pastor, que apacentamos la grey con el mensaje de ¿quién? De Cristo Jesús. Cuando alguna oveja quiere descarriarse, decimos, hey, el mensaje de Cristo te está separando de Él. No te podemos permitir eso, discúlpame. Esto no es conforme al evangelio que predicamos. No, esto no está bien. No estás actuando conforme al evangelio que predicamos. ¿Se fijan qué somos nosotros? Simplemente sobreveedores a través de la palabra del Señor que predicamos. Vayamos a Hebreos capítulo 10, hermanos. Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque nosotros somos muy fieles y muy fuertes, porque fiel es el pastor de la Iglesia Bautista de Tamiami, porque fiel es el obispo de la Iglesia Metodista, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes sin fluctuar esa profesión. Él es fiel, Él es el Señor, Él ha vencido, Él ha muerto, Él ha resucitado, Él reina, Él ha vencido. Él nos ha llamado, Él nos ha redimido, Él nos está entregando un reino. En Él tenemos una herencia. Mantengamos firmes sin fluctuar esa profesión. En el oír de esta profesión, ¿la fe viene por el qué? El oír la palabra del pastor. Palabra de Dios. Pastores simplemente. Y los profetas y los evangelistas y los miembros que nos hablamos la palabra los unos a los otros, ¿verdad? A través de esta profesión somos guardados y preservados a través de la fe. Por eso es que allí en Primera de Pedro se nos dice, Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Confesamos a Cristo como el Señor. Él ha resucitado. Hermano, el confesar a Cristo como Señor no es el despliegue de tu obediencia. El cristiano tiene obediencia. No nos malinterpreten con eso, ¿verdad? Simplemente lo que tenemos que entender es que el confesar a Cristo como el Señor es el despliegue de la obediencia y la fidelidad de Cristo. Ese despliegue es la exaltación de la obediencia y la fidelidad de Cristo por nosotros, pecadores. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una reservación para ustedes. Y no nos pasa como en el mundo, ¿verdad? Que la cancelaron o alguien
la quitó. Fue un appointment con mi hija. No está aquí en el appointment. Pero si llamamos, pero mira, si nos dieron el appointment, no siento, pero no está aquí en el sistema. La reservación de nosotros está en el sistema para siempre. Amén. Amén. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por nuestro poder, por nuestra fidelidad, por el poder de Dios. ¿Quién nos guarda? El poder de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios mediante nuestra obediencia a la ley. Mediante la fe. Mediante la fe. ¿Quiere decir que el cristiano no tiene obediencia a la ley? No. Afirmamos eso. Pero la obediencia a los mandamientos de Dios es un fruto de fe. Y la fe abraza la persona y la obra de Cristo a nuestro favor, por gracia. Por lo tanto, dar frutos en este tercer mandamiento, hermanos, es ser guardado por el poder de Dios mediante la fe. Y la fe que creemos que tenemos para con Dios está siempre aflorando ¿a dónde? A los labios, en la buena confesión de Cristo. Cuidado, hermano, muchas personas tienen el nombre de Jesús en los labios, pero no el Jesús de la buena confesión. Por eso es, hermanos, que dice el evangelista, por sus frutos los conoceréis. Y no está hablando de las vidas morales de los profetas, sino está hablando de lo que los profetas, ¿qué? Tienen en los falsos profetas que dicen, confiesan con sus labios. ¿Cómo pueden ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas de mí? Ese es el contexto del pasaje. Léanlo después. Yo sé que lo citamos fuera de contexto. Y cuando lo citamos fuera de contexto, a propósito, no estamos diciendo algo malo. Porque es verdad que el cristiano tiene buenos frutos. Eso es verdad. Pero el pasaje no está enseñando eso. ¿Verdad? No está enseñando eso. Después búsquenlo ustedes en sus casas, ¿verdad? El pasaje está enseñando, nos está tratando de ¿qué? De advertir contra los falsos profetas. Porque nosotros vivimos por la buena confesión del evangelio. Porque vivimos por fe, ¿se fijan? Y los falsos profetas vienen disfrazados ¿de qué? De ovejas. Los falsos profetas vienen disfrazados de ovejas. Ten cuidado porque a lo mejor tú lo miras y luce como una persona muy moral, muy buena, un pastor de 50 años en la obra, pero simplemente predica que para ser salvos hay que obedecer la ley. Ladrón, falso maestro, lobo. ¿Cómo pueden ustedes, siendo malos, hablar bien de mí? Les dice el Señor, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? El mensaje que traen, la confesión falsa que traen, la doctrina falsa que enseñan, que no es la doctrina de Cristo. ¿Se fijan, hermanos? Por supuesto que están llenos por dentro, debajo del disfraz, de toda clase de corrupción y maldad en la carne. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en el corazón. Tienen a Cristo en el corazón. Por lo tanto, hermanos, el asunto de no tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver no solamente con el llamar a Jesús, invocarlo para salvación, sino la continua profesión que preserva, cuida, guarda y asegura a la iglesia hasta el fin. Por eso nos dice ahí en Primera de Timoteo, Pablo le dice a su hijo en la fe,
1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la... No, pastor, la doctrina no es importante. Lo que es importante es el ministerio de los jóvenes. Que tengamos muchos jóvenes allí. Lo que es importante es que tengamos un buen ministerio de niños y que los entretengamos. Lo que es importante es que tengamos un buen ministerio de darle comida a los homeless. Lo que es importante es que haya un activismo político en la iglesia, que nos movilicemos para causas sociales. Entonces, lo que es importante es que tengamos un buen ministerio de visitación y de hacerle bien a los demás. Lo que es importante y fundamental es que cuides la doctrina. La doctrina de Cristo. Porque en ello no solo va tu vida, sino también la vida de los que te oyen. Es un asunto de vida o muerte. Y Pablo dice a Timoteo, guárdate y cuídate. Guarda el depósito. Guarda aquella enseñanza. Guarda aquello que pasamos, aquello que te encomendamos. ¿Qué es lo que pasamos a otros? ¿Qué es lo que queremos encomendarle a otros? ¿En qué debemos entrenar y discipular a otros? Cristo Jesús. A nuestro favor, entregado por nosotros y nosotros seguros en Él. Y nosotros reflejándolo a Él, permaneciendo en Él, siendo transformados por Él, recibiendo la gloria a través de Él. Los propósitos de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. Por eso Pablo resumía todo eso que predicamos a Cristo y a este crucificado. No, la doctrina no es importante. Hermanos, corran de un lugar así. De un ministerio así, de un pastor así, de una persona así, de tal enseñanza. Lo que revela es o incredulidad o mucha inmadurez espiritual. O incredulidad y falsedad o mucha inmadurez espiritual, en el mejor de los casos, ¿verdad? So, cuídate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Comenzando en el 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí se nos habla de dones espirituales, y ciertamente hay una gran, serie de dones, pero se resaltan aquí en estas series de ministerios y dones que tienen que ver con ¿qué? Con la exposición, la predicación, la proclamación, la enseñanza de su palabra. El Señor los estableció, hermano, no nosotros. El Señor estableció pastores y maestros.
El que se rebela contra esto se rebela contra el Señor. Simplemente. El Señor estableció pastores y maestros. Los verdaderos pastores y maestros a veces han querido escaparse de este llamado. Como el profeta que dijo, ¿qué fue lo que dijo el profeta? ¿Recuerdan? Quise ¿qué? Callarme. Pero hubo un fuego que no pude me seduciste y ¿qué? Y fui seducido. Ciertamente, hermanos, el llamado a pastorear es un llamado que está comprometido con el estudiar la palabra, ¿verdad? Con el enseñar la palabra. Las demás características iguales que cualquier otro creyente, pero que sea apto para enseñar. Que sea apto, que tenga una pasión y un compromiso con la verdad. Necesitamos a hombres con pasión y compromiso con la verdad. La tragedia del pastorado y el ministerio hoy tiene que ver con las motivaciones extras y adicionales que desplazan la motivación y la pasión por conocer a Dios y darlo a conocer. Hombres que emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué? Para sus propios beneficios. Para su propia reputación, para su propia fama, para su propio poder, para su propio enriquecimiento, ¿verdad? Para su propia carne. Right. La presión económica en los pastores, ¿verdad? También. Cuánto daño a veces hace. Porque, ¿verdad? A veces los pastores no los tomamos en cuenta financieramente y no vemos sus necesidades. Pero Pablo recibía el pago de la iglesia. Él no estaba opuesto a que le pagaran por el ministerio. Dice ¿verdad? El que predica el evangelio debe ¿qué? Vivir del evangelio. Pero si ustedes no me pagan, necesidad me es impuesta. Ese es un hombre llamado. No, si no me pagan, no les predico. Pues recoge y vete, lárgate. ¿Verdad? Pero se fija, hermano, estos oficios, estos ministerios, estos dones, tienen que ver ¿con qué? Con la proclamación doctrinal de su palabra. A propósito, ¿qué cosa es doctrina? Y esto lo hemos puesto en estas frases que hemos aprendido, ¿verdad?, de otros maestros. La Biblia contiene un drama. El drama es la historia de los sucesos y los acontecimientos históricos. En otras palabras, el drama de que hubo un hombre que se llamó Jesús de Nazaret, que vivió desarrolló su ministerio en la Palestina, que fue aprendido, tomado por los judíos y gentiles también, y fue escarnecido y sufrió y murió, ¿verdad? Eso es un drama, ¿verdad? Como vemos en una novela, podemos ver una novela y ver el drama. Podemos ver la pasión de Mel Gibson y ver el ¿qué? El drama. La doctrina es el significado del drama. La doctrina es el significado, la explicación espiritual del drama. Imagínense un drama sin explicación. ¿Qué tenemos? Un entretenimiento, una excusa para algo más. Para explicar propósitos que son más y compromisos más importantes. ¿Qué decimos, hermanos? El drama de la historia que vemos en la Biblia, que es un drama hermoso a propósito. Un drama lleno de muchas facetas y riquezas de esta historia, ¿verdad?, de la humanidad con los tratos de Dios, pero la explicación de este drama es lo que conocemos como la doctrina. El conocimiento, la teología, lo que Dios quiere revelar al hombre, ¿verdad?
¿Para qué Dios da el drama y la doctrina? Para traernos ¿a qué? A doxología. ¿Qué cosa es doxología? Adorar a Dios, glorificarlo. Doctrina, drama, doctrina, doxología. Y en esa doxología vivimos siguiendo a Jesús y creciendo en Él, que es discipulado, las 4D. Drama, doctrina, doxología, discipulado. Lo pueden chequear en el libro de Mike Horton, Core Christianity. ¿Verdad? Él lo ha puesto de una manera muy sencilla. Lo vamos a tener pronto como un entrenamiento para nuestros líderes. Aquí, hermanos, nos ha sido dado estos oficios, estos dones, estos ministerios. ¿Para qué, hermanos? ¿Se fijan? Para que todo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe no quiere decir necesariamente que todos vamos a pensar igual en todas las cosas. Pero en lo esencial, lo importante y lo necesario estamos unidos. Y es Cristo Jesús y este crucificado y el mensaje de su gracia para salvar al pecador. El que confiese eso es mi hermano en Cristo. Es nuestro hermano en Cristo. El que crea en solo por Cristo, solo por la fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo para la gloria de Dios, es mi hermano en Cristo. Esta es la unidad, fíjense, la unidad de la fe, no la unidad en el propósito de hacer tal actividad en la comunidad. Nosotros nos unimos en la unidad de la fe, en la unidad de la confesión y la profesión del Evangelio que tenemos en común. Cuando eso falta, la iglesia se une en muchos otros propósitos. Muchos otros propósitos. Y ciertamente hay diferentes propósitos alrededor de los cuales los hombres se unen. Pero nosotros nos unimos en la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, nos reunimos porque venimos a contemplar a Jesús y a través de Jesús ser renovados y transformados en Él. Para eso nos reunimos. Es decir, no nos aburrimos con Jesús. ¿Por qué las diferentes modas en el ámbito de... Por ejemplo, hubo la moda de los 40 días con propósito. ¿Y cuando pasen los 40 días? 40 días de ayuno. ¿Y cuando pasen los 40 días? El movimiento celular de iglesias. Oh, las células. Hay que ir con este gurú de hacer crecer a las iglesias, a los grupos pequeños. Hey, yo tengo el Evangelio de Cristo y la proclamación fiel de su palabra. Y dice su palabra que Él da el crecimiento. Se fija, hermano, cuando nosotros nos desencantamos, nos desilusionamos, nos cansamos de lo que Dios ha establecido, nos vamos ¿a dónde? A las modas, a las formas vanas de confesar y de invocar el nombre de Cristo. Oh, vayamos a tal lugar porque ahí están los milagros y las visiones y las sanidades. Cuidado, hermanos, con estos movimientos. Dice, ¿cuál es el propósito? ¿Qué busca el Señor a través de esta confesión de su nombre? ¿Qué busca, hermanos? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Que estemos arraigados doctrinalmente en la confesión de la verdad y los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Terminamos ahí, hermanos, para venir a la mesa. Tenemos otras cosas que queremos decir acerca de este tercer mandamiento. ¿Cuál sería, hermanos, una manera para dejarles este avance de usar el nombre de Dios en vano? Pues ciertamente
el Señor nos dice que no seamos como los gentiles. ¿Qué cosas son los gentiles? Aquellos que son incrédulos. ¿Qué buscan los incrédulos? Los dejo aquí con Mateo, vayan a Mateo. Mateo capítulo 6. Terminamos con esto, Mateo 6, para terminar con la cena. Mateo 6. Ahí en Mateo 6, versículos 31 al 34. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Qué cosa es afanarse? ¿Estar qué? Preocupados. Estar ansiosos. Estar obsesionados con algo, ¿verdad? Y hermano, aquello con lo que nosotros estemos obsesionados, preocupados, afanados, se va a mostrar ¿dónde? En nuestros labios. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Se fijan? Del nombre de Dios en el corazón, venimos a la confesión, a invocar el nombre de Dios correctamente. Hermanos, ¿de qué están llenos los gentiles? Los que no creen. Las cosas del mundo, los afanes materiales, los afanes de trabajo, los afanes del mundo temporal y terrenal. Versículo 32 dice Jesús, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No hay nada malo, hermano. Tenemos necesidad de trabajo, necesidad de salud, necesidad, ¿verdad?, de dinero, necesidad de provisión, de abrigo, de techo, de educación, etcétera, etcétera. Pero hermanos, si la búsqueda del nombre de Dios y invocar el nombre de Dios es primariamente y obsesivamente acerca de estas cosas, estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿Se fijan? Porque el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¡Wow! ¡Qué tranquilidad! Mi Padre sabe lo que yo tengo en eso. No quiere decir que yo no lo voy a pedir por un trabajo, que si estoy enfermo no lo voy a pedir salud, ¿verdad? Que si tengo necesidad, ¿verdad?, de una casa, de un techo, un abrigo, una provisión particular, que yo vengo y se lo pido a Dios. Pero pregunta, ¿esa va a ser lo que consume mi corazón y el invocar el nombre de Jehová en mi vida? No. ¿Ves qué es lo que nos debe consumir, regir? Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. Señor, necesito este trabajo. Oh Padre, te lo pido. Señor, pero tu voluntad, puedo confiar en tus propósitos para mi vida. Voy a esperar en ti, Señor. Te sigo buscando, me sigo llenando de ti, Señor. Sigo acercándome a ti, Padre. Tengo un reino eterno. Este trabajo no me gusta mucho. Señor, pero ayúdame a perseverar en ti, Padre. Lléname de contentamiento en ti, Señor. Ayúdame. Prospérame, Señor, conforme a tu medida, pero ayúdame a hacer lo que tú me has llamado a hacer, Padre. Llena mi alma de gozo, de alegría y contentamiento y de esperanza en ti, Señor. Disciplíname, enséñame lo que quieres enseñarme conforme a tus propósitos eternos. ¿Se fijan, hermanos? Esto sería invocar el nombre de Dios correctamente y no en vano. Y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor no es deudor de nadie. El Señor ciertamente añade a nuestras vidas lo que necesitamos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Que podamos vivir el día de hoy en paz. Ocupados, trabajando. Ciertamente esta vida cada día se hace un poco más difícil. Pero invocando el nombre de Dios en estos frutos de fe. Porque estamos heredando un reino eterno.
y tenemos el nombre de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra confesión, enfocados en aquello que es lo principal, lo importante y lo eterno. Con esto, hermanos, vamos a venir a la mesa para terminar en esta noche.